Estamos de vuelta en nuestro último bloque de Más Positivos, siendo las 11:43 y llegó nuestro amigo Pablo Contreras de Juris Maule, con quien vamos a estar conversando. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Buen día, te cedí mi mesa, me siento como vacía, así que te voy a dar un paso inmediatamente porque vamos a estar con un tema también que es importante. Vamos a hablar de promesa de compra-venta. Quizás la gente piensa que es chino mandarín, pero en la práctica es mucho más cotidiano de lo que pensamos, ¿cierto? Sí, efectivamente, es algo bastante común. Ahora, tenemos que pensar que los contratos de promesa son contratos que habitualmente se aplican en la compraventa de bienes inmuebles, sin perjuicio de que podría ser para cualquier tipo de bien. Pero partamos primero con qué es lo que es un contrato de promesa. Un contrato de promesa podemos definirlo como un acto o contrato preparatorio. ¿Por qué preparatorio? Porque genera las bases o sienta las bases de otro contrato futuro que normalmente va a ser la compraventa, ¿ya? Básicamente que este es un contrato donde se promete a otro hacer algo. Comúnmente va a ser una promesa de compraventa, pero en realidad podrían prometerse otro tipo de contratos. Pero es el contrato más común, donde yo prometo que te voy a vender algo y tú prometes que me vas a comprar eso que yo te estoy prometiendo. Algunos pensarán, pero ¿y qué sentido tiene hacer un contrato de promesa? ¿Por qué no me compras al tiro? O sea, ¿para qué hacer algo previo? O sea, ¿para qué hacer algo dos veces? Pero tiene mucha lógica hacer un contrato de promesa de compraventa, especialmente cuando estamos hablando de bienes inmuebles. ¿Por qué? Porque pueden haber múltiples factores que hacen que yo no te pueda vender a ti inmediatamente o que tú no me puedas pagar inmediatamente, pero que sí en un tiempo próximo, cuando pase algo o cuando pase cierto plazo, se va a poder celebrar el contrato definitivo. Y la verdad es que si tú me dices, te voy a poner un ejemplo muy práctico. Tú me dices, ¿sabes qué? Yo te puedo comprar la casa, pero voy a tener el dinero, por el motivo que sea, en 4 meses más. Y yo te digo, sí, que bien, me interesa, pero la verdad es que, ¿qué te voy a decir yo como vendedor? Pucha, el que llegue primero, claro, en realidad. Entonces, si a ti te interesa mucho comprar la casa, probablemente me vas a decir, vas a ir donde un abogado y vas a decir, ¿cómo lo puedo hacer para yo ofrecerle cierta garantía a esta persona de que yo le voy a comprar la propiedad? Entonces, supongamos que la propiedad vale 60 millones de pesos y tú tienes en este momento 20 millones. Tú lo que puedes decirle al comprador es, mire, hagamos algo. Resérveme la casa, yo le doy una cantidad de dinero por anticipado, por ejemplo, el 10% del valor de la propiedad, 6 millones de pesos, y en 4 meses más yo le compro la casa y le entrego el dinero. Entonces, ¿qué es lo que tú logras con eso? Primero, asegurar que esa propiedad salga del mercado, es decir, que yo no se la venda a otro, y que tú vas a poder comprarla llegado el momento. Entonces, y yo, por su otra parte, me aseguro que tú me la vas a comprar porque ya me anticipaste una cantidad de dinero. Entonces, eso es el motivo de ejercer un contrato de promesa de compra-venta. Hay múltiples factores también que podrían llevar un contrato de promesa, como por ejemplo, que tú tengas que tener la autorización de otra persona que no ha vendido, todavía. Supongamos que tú la casa, que me quieres tú vender una casa y son 3 herederos. Y uno de los herederos, por ejemplo, está fuera del país y tiene que gestionar un poder para que se pueda vender en Chile o tiene que volver al país. Entonces, obviamente, a lo mejor no vas a poder venderle inmediatamente, pero sí en un futuro. Otro caso más extremo y más complejo, que también vamos a abordarlo después. Están todos los herederos de acuerdo, están todos en Chile, pero uno de esos herederos, tú tienes una hermana que tiene 10 años. Y por ende, tu hermana no puede vender. Sin embargo, sí se puede vender la propiedad con una autorización. Entonces, supongamos que me interesa el valor de la casa, me interesa la casa, pero tú me dices, yo no te la puedo vender al tiro porque tiene que estar autorizada mi hermana para poder vender. Porque, ojo, cuando se trata de contratos de menores, no puede ir el papá o mamá o ambos ir y firmar y decir, no, yo autorizo a mi hija a vender. No, tiene que ser una autorización judicial. De ahí vamos a hablar un poquito cómo funciona eso. Entonces sería otro motivo para decir, a mí me gusta la casa, tú me la quieres vender, pero no puedes inmediatamente. O un caso incluso mucho más práctico. Me adjudico un subsidio Serviu, en el cual yo puedo comprar una vivienda, por ejemplo, de segunda mano, no necesariamente nueva, y la verdad es que el subsidio me lo entregan en 3 meses más o en 4 meses más. Estoy justo en ese proceso y yo quiero comprártela, te puedo hacer una promesa, a anticiparte una parte del precio y luego esperamos a que el subsidio llegue. O al revés, puedo yo tener un hipotecario, voy al banco, converso con mi ejecutivo y el ejecutivo me dice, mira, sí, la verdad es que tú tienes un crédito
preaprobado por 2.000 UF. Por ende puedes comprar una propiedad más o menos de hasta cerca de 80 millones de pesos y por ende anda a buscar una casa que te guste. Tú puedes ir a una inmobiliaria o puede que vayas a buscar una propiedad de segunda mano y la verdad es que dices, me gustó esta casa, quiero comprarla, vas donde el dueño y le dices, que yo tengo un crédito hipotecario. El dueño, ¿qué te va a decir? Sí, yo la quiero al tiro. Porque el crédito hipotecario tú vas a tener que tramitarlo, presentar los papeles al banco, que el banco haga una tasación, volver a presentar tus liquidaciones, cotizaciones, entonces el banco se va a demorar entre 30 y hasta 120 días en gestionar ese crédito hipotecario. Entonces, ¿qué te va a decir el banco? Pero mire, vaya y celebre una promesa de compra-venta, de un pie, porque cuando tú compras una casa con crédito hipotecario, el máximo que te van a prestar normalmente va a ser un 90% y el promedio que te van a prestar va a ser un 80% de la casa. Entonces el otro 10 o 20% tienes que ponerlo tú. Y ese 10% tú lo puedes dar como un anticipo a ese contrato a través de una promesa de compra-venta. Y tú vas con esa promesa, más los documentos de la propiedad y lo llevas al banco y el banco te gestiona el crédito hipotecario. Entonces, ese es uno de los motivos también muy común por lo cual uno quiere celebrar un contrato de promesa. ¿Por qué? Porque si no lo hago y yo cotizo contigo y llevo los papeles al banco, después tú la puedes vender. Y perdí la oportunidad de comprarla y toda la tramitación también en el banco. Porque el banco cuando te va a prestar un crédito hipotecario respecto a una propiedad, va a ser de esa propiedad y no de otra. Por mucho de que tú después digas, no, es que vienen construido igual. No, tienes que hacer toda la evaluación nuevamente. Entonces, por eso el contrato hay que hacer todo desde cero, entonces. Exacto. O sea, se puede, pero claro, como decías tú, todo el trámite... Todo desde cero. Y por eso la promesa en el fondo lo que hace es como resguardar o asegurar que la otra persona te va a esperar. Y para el comprador también es importante porque en el fondo vender una propiedad, especialmente hoy día, igual es de largo aliento. Entonces, si tienes una persona seria que te va a anticipar una parte del precio, bueno, mucho más conveniente. Ahora, ¿es obligatorio anticipar dinero en un contrato de promesa? No, no es obligatorio. Podríamos firmar una promesa nomás sujeta a un plazo, pero evidentemente no hay ningún interés del vendedor de suscribir una promesa en la que no te van a anticipar absolutamente nada y esperar por las puertas. ¿Ya? Entonces, ya tenemos claro qué es lo que es. ¿Se puede prometer otro tipo de contrato? Por ejemplo, ¿se puede prometer venderte un vehículo o venderte un computador? La verdad es que sí. Lo que pasa es que no tiene tanta aplicación práctica como en los inmuebles, porque en los inmuebles siempre están estas diferencias en las cuales por la cantidad de dinero, o tengo que esperar que me llegue una plata, o tengo que gestionar con el banco un crédito, o por ejemplo, puede que el problema no sea del comprador, sino que sea del vendedor, como hablábamos, de que tiene que firmar un tercero, o por ejemplo, pagué un crédito hipotecario y tiene una deuda la propiedad, pero la verdad es que yo la pagué. Pero entre que se levante la hipoteca y la prohibición de vender, a veces pasan 1, 2 o 3 meses. Entonces también falta que se gestione eso, por la propiedad ya la pagué, pero falta eso, entonces también el vendedor podría tener estas complicaciones. Entonces, por eso es que normalmente va a ser de un inmueble, pero en realidad yo podría prometer múltiples cosas. Por ejemplo, les puedo dar un tips a quienes están hoy día en un proceso de una herencia, en la cual son varios herederos, y la verdad es que no se ponen de acuerdo en vender y resulta que hacen una reunión familiar y se pusieron de acuerdo en cómo se va a repartir una herencia, ya sea que se van a vender las propiedades o nos vamos a repartir cierta parte, pero resulta que supongamos que es un terreno de 3, 4 hectáreas y a cada uno somos 8 herederos y nos toca 5.000 metros a cada uno. Y por fin, después de años de pelea, porque esto es típico, nos pusimos de acuerdo cómo vamos a repartir este tema. Pero, obviamente, hay que gestionar los papeles para que esto funcione, ya sea buscar un abogado, hacer las subdivisiones y todo eso tarda bastante. Entonces yo tengo el miedo de que a lo mejor uno de mis hermanos, que hoy día dice que sí, en 3 meses más diga, no, yo ya no quiero. Entonces, ¿qué podría hacer yo? Hacer un contrato de promesa de liquidación de los bienes, en los cuales se establece cómo se va a repartir. Y si esa persona después no firma, un juez lo puede obligar, o incluso le pueden cursar una multa por no firmar el documento. Entonces, la promesa no solo es para promesa de compraventa, sino que hay muchos contratos que se pueden prometer. Claro, para diversos compromisos que uno tiene que, ojalá, Exacto. asegurar que se van a concretar finalmente. Exacto. Por ejemplo, otro caso que a lo mejor al principio uno podría decir no tiene mucha utilidad, pero a lo mejor sí la puede tener en ciertos casos, la promesa de un contrato de arrendamiento. La verdad es que por regla general yo estoy buscando una propiedad y me quiero ir a vivir. Entonces va a ser extraño que yo prometa arrendar una propiedad en 6 meses más, en 8 meses más, porque obviamente es algo que necesito ahora. Pero no es tan imposible, por ejemplo, cuando ya hablamos de un negocio. Supongamos que yo quiero instalar un negocio
pero la verdad es que para instalar ese negocio necesito patente comercial, necesito ciertos permisos, etcétera, y no los tengo en este momento. Entonces yo podría prometer hacer un contrato de arrendamiento, una promesa de contrato de arrendamiento, y una vez que se gestione esta documentación, que comience a regir el contrato de arrendamiento. Entonces también sería otro caso en el cual la promesa tiene cierta importancia, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los requisitos para hacer un contrato de promesa? Primero, la pregunta que todos me hacen, ¿se requiere abogado? No, no se requiere abogado para hacer un contrato de promesa. Sin embargo, cuando la gente me lo pregunta, yo siempre les doy este ejemplo, que es un ejemplo bien práctico. Yo la verdad, si se me echa a perder mi auto, no necesito un mecánico necesariamente para que me arregle un auto. Cualquier persona puede arreglar un auto. Pero la pregunta que yo te voy a hacer, ¿seré capaz yo de arreglar el auto? Probablemente no. Probablemente no lo voy a arreglar bien. A lo mejor si es cambiar una luz, puede que sí. O sea, cosas como básicas. Puede ser, pero si se me echa a perder el motor, ¿podría hacerlo? Claro. No. ¿La ley exige o alguien me exige que sea un mecánico el que arregle el vehículo? No. Pero obviamente que tiene que ser una persona con conocimiento y probablemente va a ser un mecánico con título, sin título, ese es otro tema. Aquí es un poco lo mismo. ¿Una promesa de compra-venta la puede hacer cualquiera? Sí. Pero tiene los conocimientos para hacerle y ahí está la diferencia. Entonces ese tema igual es importante tenerlo presente. No requiere abogado, pero obviamente se requiere cierto conocimiento para que funcione. ¿Por qué se requiere cierto conocimiento? Porque si el día de mañana ese contrato se incumple, es donde comienzan los problemas. Porque si ambos cumplimos, probablemente si el contrato estaba bien o mal hecho, da lo mismo. Porque al final igual vamos a hacer la compra-venta. Pero si alguien incumple, y ahí es cuando, y ese es el motivo real del contrato de promesa, porque si ambos estamos de buena fe, podría incluso no haber contrato de promesa. No, pues si estamos de acuerdo, vamos a lo que vamos y, claro, pero y hacemos el trámite. Pero el contrato de promesa justamente se celebra por si no se cumple después. Es para presionar al otro a que cumpla porque va a haber una consecuencia. Y es ahí donde está la principal labor del abogado. Entonces, el requisito más importante es primero que tiene que constar por escrito. O sea, si no consta por escrito, el documento no tiene ninguna validez. La promesa de que yo te voy a vender algo no vale si no está por escrito. Ya, eso es lo primero. Lo segundo tiene que recaer sobre algo determinado. No sirve que yo te diga, te prometo vender mi casa y yo te prometo comprarla. No, obviamente que no. Tú tienes que individualizar la propiedad con su dirección, con su inscripción en el conservador de bienes raíces. Si tiene alguna hipoteca o alguna prohibición, tiene que estar inserta ahí, etcétera, ¿ya? Luego de eso, los requisitos es que tiene que tener un monto. Es decir, no vale que yo te compro nomás. ¿Cuánto te compro? Eso tiene que estar específicamente establecido. ¿Y cómo se va a pagar? Si se va a pagar en dinero en efectivo, se va a pagar en cuotas, se va a pagar con un crédito hipotecario, etcétera. Solamente tiene que estar inserto. Y lo más importante de todo, un plazo y una condición a la que está sujeta la promesa. Porque como conversamos al inicio, yo hago una promesa porque algo falta. Porque me falta el dinero, porque me falta una firma de alguien, porque me falta un trámite legal. Supongamos, se murió mi mamá o mi papá y yo quiero vender la casa de mis papás. Y ya tengo un comprador, pero no he hecho la posesión efectiva. Entonces tengo que hacer la posesión efectiva, inscribirla en el conservador de bienes raíces y luego hacer el contrato de compra-venta. Por ende, yo podría no tenerla hecha y firmar, en este caso, una promesa a la espera de. Cuando se trata que el contrato de promesa está sujeta a un hecho, está sujeta a condición, dice la ley. ¿Qué significa eso? Que algo pase. ¿Cómo qué cosa? Por ejemplo, cuando ustedes van y compren una propiedad a una inmobiliaria, les van a hacer firmar una promesa de compra-venta. Y en esa promesa ustedes se van a dar cuenta que va a decir que está sujeto a la aprobación por parte de la Dirección de Obras Municipales del permiso de edificación y la recepción definitiva de obras. ¿Qué significa eso para algo bien sencillo? En español, por favor, Pablo. En español, ¿ya? Gracias. Uno, que la casa esté construida, que tenga un permiso de construcción y que cuando ya esté construida, la Dirección de Obras Municipales va a la propiedad o al conjunto habitacional y verifica que se cumplan todos los requisitos que establece la Ley General de Urbanismo y Construcción. En cuanto a la calidad de la construcción, que tenga la instalación eléctrica, que tenga la instalación de agua, que esté construida en el fondo, que la casa sea una casa. Que cumpla con todo lo que conlleva con tener todos una los casa, requisitos claro, legales, que sea habitable. Entonces, ¿qué pasa? Esto es un tema que a ver, muchas veces mucha gente ha tenido un problema con esto. Que como está sujeto a una condición, que esto ocurra, esto puede tardar 6 meses, 1 año, 2 años, 4 años, 5 años, en realidad es una condición. Y como es una condición, si no se lo aprueban a la constructora, tú podrías estar esperando indefinidamente. Y ojo que esto que parece medio extraño, porque obviamente a la constructora tampoco le interesa que esto esté toda la vida pendiente, ha pasado.
¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que los promitentes compradores no pueden dejar sin efecto el contrato de promesa porque está sujeto a un hecho. Y ese hecho no se ha verificado, ya sea porque las casas están tan mal construidas que lo han intentado 3, 4, 5, 6 veces y nunca ocurre. Entonces, una recomendación, cuando gestionen ustedes una promesa con una inmobiliaria, fíjense a qué está sujeto esa promesa. Y si está sujeto a la aprobación por parte de elección de obras municipales, exijan que se establezca un plazo al menos, 1 año, 2 años, pero que esté un plazo, porque si no van a estar permanentemente amarrados a esa promesa y si ustedes anticiparon dinero no pueden dejarlo sin efecto porque todavía está en tramitación esa aprobación. Pablo, y en caso que, por ejemplo, tú decías establecer un plazo, si no se cumple, bueno, como tú decías, multas, me imagino, sanciones. Exacto. En caso de... Mira, ahí vamos a ir a ese tema. Supongamos que colocamos ese plazo, que la inmobiliaria nos dice, ya, sí, mira, vamos a colocarle que de aquí a 2 años más, si no se cumple, se puede dejar sin efecto el contrato. Aquí va a depender de la forma de redacción del contrato y por eso la intervención de un abogado es importante. Porque una cosa es que diga que el contrato se deberá celebrar dentro del plazo de 6 meses. Si llega el sexto mes y no se cumple ese contrato, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la persona que incumplió, por el motivo que sea, supongamos que yo tengo el dinero, pero tú todavía tienes un problema. No has levantado una hipoteca o tienes una deuda con el banco o un heredero no te quiere firmar la compraventa, yo te voy a decir, necesito que esto quede sin efecto. Como yo soy el comprador y te anticipé dinero, te voy a pedir que me restituyas el dinero, lógicamente. Pero la verdad es que nadie quiere estar esperando 4 meses, 5 meses, 6 meses, 1 año y solamente que le devuelvan el dinero, porque perdí mucho tiempo. Entonces yo voy a querer que me indemnices. Y esto es súper importante porque los contratos de promesa tienen que tener idealmente algo que se denomina cláusula penal. La cláusula penal es una sanción que se le impone a aquel que incumple. ¿Por qué motivo? Porque si yo voy y hago una promesa contigo y te digo que te voy a comprar la propiedad a 60 millones y no le coloco ninguna sanción, ¿qué vas a hacer tú si alguien viene y te ofrece 65 millones? Se la va a vender. Y no vas a respetar el contrato de promesa porque no tienes ningún incentivo a respetarlo. Porque en ese contrato tú vas a ganar 5 millones y conmigo lo único que vas a hacer es devolverme la plata y vas a recibir 5 millones más. Entonces por eso que se establecen cláusulas penales para desincentivar el incumplimiento. Lo mismo le pasa al comprador. Yo estoy comprando una casa de 60 millones, pero pasa que tu vecina al otro día publica la propiedad en 55 millones. Obviamente yo voy a querer incumplir el contrato. Mala onda la vecina. Obviamente yo voy a querer incumplir el contrato porque la vecina me la vende 5 millones de pesos más barata y en la misma casa, en las mismas condiciones, en la misma ubicación. Entonces, claramente va a haber un desincentivo. Pero por eso tiene que estar una cláusula penal que sea lo suficientemente fuerte para desincentivar al otro a incumplir el contrato. Por ejemplo, lo que se estila es que se establece una multa del 10% del valor de la propiedad. Entonces, imaginemos lo siguiente, la propiedad vale 60 millones, como decíamos, yo te anticipé el 10%, es decir, 6 millones para asegurar el contrato, y cuando voy a celebrar el contrato, resulta que tú ya no me quieres vender la propiedad. Yo voy a pedir que quede sin efecto este contrato y que me devuelvas los 6 millones, pero ¿por qué? Porque obviamente no me vendiste nada, y por la cláusula penal, además me vas a tener que pagar una indemnización de 6 millones de pesos más. Entonces, claro, los 6 millones de pesos no te duele devolverlo, porque es plata que en el fondo yo te pasé. Que estaba guardada, se supone. Se supone. ¿Ya? Se supone. Y los otros 6 millones de pesos que yo te establezco como multa. Entonces, salvo que ocurra algo muy poderoso, probablemente tú no vas a incumplir el contrato. Pero si lo incumples, esa va a ser la sanción. Y al revés, si yo incumplo, el comprador tiene una ventaja muy buena. ¿Por qué? Porque lo que dice la ley es que vamos a tener que dejar sin efecto el contrato, ¿ya? Y tú me tienes que devolver mis 6 millones. Pero, como hay una multa del 10% de la propiedad, que es justo de los 6 millones, te da derecho a retener esos 6 millones. Entonces, ¿qué ventaja tiene el vendedor? Que no va a tener que ni siquiera demandarte porque solamente no te va a devolver el 10%. Entonces el vendedor ahí siempre tiene una ventaja. Mira, también, bueno, es que también es importante eso, ir asegurándose. Y como decías tú, tiene que haber un incentivo que también motive a que se cumpla. Claro. O al revés, un desincentivo al incumplimiento. Básicamente. Ahora, también podría ocurrir que tengamos esta cláusula de 6 millones y alguien venga y te ofrezca 80 millones. Ahí no hay nada que hacer. Entonces, al revés, cuando ustedes tengan un negocio muy bueno y se den cuenta que están comprando algo a lo mejor en un precio muy por debajo del mercado, la cláusula penal ahí idealmente que sea más alta, para que el desincentivo sea mayor, porque a lo mejor se dan cuenta que la propiedad vale más, mucho más, y en realidad prefieren pagarte la multa
a cumplir el contrato. Entonces, por eso el desincentivo siempre va a tener esa cláusula penal que estar de acuerdo a la naturaleza del negocio, ¿ya? Ahora bien, me incumplieron. Efectivamente eso pasó. ¿Qué hago? Llorar, no. Como decíamos, si eres el comprador, estás en una ventaja tremenda. ¿Por qué? Porque tú ya tienes ese dinero retenido. Entonces, si el comprador incumplió, tú le vas a decir, muy bien, esto quedó sin efecto, no le devuelvo nada. Y te quedas ese dinero como retención por el incumplimiento de los perjuicios. ¿Tienes que demandar? La verdad es que sí. ¿Por qué? Porque este es un contrato que tiene que dejarse sin efecto. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es que tú solamente vas a pedir que el tribunal declare que esa retención de ese dinero es legal, pero tú te quedas con ese dinero y no tienes que andar después persiguiendo que te paguen algo. Entonces te hacen una ventaja muy buena. Por otra parte, si es al revés, el vendedor no me vende la propiedad y yo le anticipé dinero, obviamente, si actúas de buena fe, me devuelven la plata y me pagan la multa, pucha, maravilloso. Pero la verdad es que eso no lo he visto ocurrir. No es el más común de los escenarios, me imagino. No es lo más común, la verdad es que creo que solo una vez vi que el vendedor devolvió el dinero y llegaron a un acuerdo en que la multa eran como 10 millones y le pagó 1 de multa. Y el comprador aceptó por un tema de no tener que estar demandando y ya quería comprar. Como para hacerla más corta, como para hacerla más corta. ¿Podría haberlo demandado? Sí, pero no quiso y en realidad había un motivo y lo entendió y le pagaron 1 millón de pesos. Pero ojo, ¿qué tengo que hacer entonces? Tengo que ir primero contratar a un abogado, ¿ya? Luego presentar una demanda civil ante el juez civil del domicilio de la propiedad o donde diga el contrato. Ojo, esto es súper importante. Porque tú puedes estar contratando con una persona a comprar una propiedad en San Javier, pero podría haber una cláusula que diga que cualquier dificultad entre las partes o incumplimiento se deberá ventilar en Talca. Ya, eso se llama cláusula de prórroga de competencia y es muy común en estos contratos. Entonces eso es algo que hay que revisar antes de pensar dónde demandar. Una vez que yo presento la demanda, la verdad es que yo tengo que acreditar qué cosa. Hay algo muy importante y que normalmente a la gente se le olvida. Que yo estaba llano a cumplir. ¿Por qué? Porque tú me vas a decir, no, es que él incumplió, no quiso firmar la escritura. Claro, eso a lo mejor es lo que ocurrió en la práctica, pero cuando vayamos a juicio, ¿tú qué vas a contestar? No, si yo quería, pero él nunca me contactó. ¿Y cómo lo pruebas? Eso es súper importante. ¡Oh, la maraña grande! Entonces, sí, hay un mecanismo muy específico y me ha pasado en muchos juicios que a muchos colegas esto se les olvida. Es súper importante que antes de presentar la demanda, tú redactes la escritura de compraventa, ya que estaba prometida, que obviamente esa persona no va a firmar porque tú sabes que no lo va a hacer, la envías a una notaría, firmas la escritura porque tú sí quieres cumplir pero sabes que el otro no lo va a hacer y le mandas una carta certificada, un correo electrónico, algo que deje constancia de que la escritura está disponible en la notaría para que vaya a firmar. Y la otra persona obviamente no va a ir y cuando vaya al juicio y te diga, no, si yo estaba ya no cumplir, no, porque aquí está la escritura certificada por un notario público de que yo firmé y usted no firmó, a pesar de que se le comunicó la existencia de él. Entonces no va a poder decirte que incumplió. Porque ¿cuál es la consecuencia de que tú no pruebes que tú también querías cumplir? Es que el tribunal va a decir, ok, vamos a declarar este contrato sin efecto, pero no te van a dar ninguna indemnización. ¿Por qué? Porque el requisito para la indemnización es que tú querías cumplir el contrato. Porque si ambos incumplimos, en realidad lo único que corresponde es dejar sin efecto el contrato. Si yo te anticipé 6 millones, me los tienes que devolver, porque obviamente no hubo ninguna compraventa, pero no hay multa. Que eso es lo importante para este tipo de casos. Pero es muy importante firmar esa escritura, si no, probablemente después no van a poder probar que ustedes estaban ya no a cumplir, y el demandado se va a defender y va a decir, no, a mí nunca me llamó, a mí nunca me dijo. Oye, realmente las leyes están llenas de trampa y maraña, pero por eso te digo, en realidad el consejo de asesorarse con un abogado es lo mejor que pueden hacer porque uno cree que se las sabe todas y ahí te das cuenta que los pequeños detalles pueden marcar la diferencia en un juicio. Y no solo eso, porque puede que tú celebres un contrato de promesa de compra-venta, ya, me vendas una propiedad y llega el momento y estamos los dos dispuestos a cumplir, voy, celebro el contrato de compra-venta definitivo, voy a inscribir al conservador de bienes raíces, todo pasa bien y de repente me llega una demanda al año después de una institución bancaria que dice que yo tengo que pagar la deuda o desocupar el inmueble. Y tú vas a decir, pero ¿cómo? Si esta casa es mía, yo no tengo ninguna deuda con este banco.
¿Qué es lo que pasa? Y esto, ojo, que no es algo tan infrecuente cuando la gente no se asesora. Lo que pasa es que tú tenías una deuda hipotecaria y la propiedad tenía hipoteca y debías 30 millones de pesos al banco. Entonces, ¿qué ocurre? Como yo no revisé los títulos de dominio, o sea, el certificado de hipotecas y gravamen, solo revisé el título de dominio porque no me asesoré, lo que ocurrió es que celebramos el contrato de compra-venta y después se inscribió, pero como tú dejaste de pagar el crédito, el banco te demandó. Y tú dijiste, no tengo plata, como que no tenías más bienes. ¿Y qué es lo que hace el banco? La ley dice que ellos están obligados primero a requerirte a ti porque es la deudora, pero si tú no le pagas, yo le digo al dueño actual de la propiedad que o me paga o remato la propiedad. Y tú dirás, pero ¿cómo? Si una propiedad con hipoteca es del banco, eso es como lo típico que piensa la gente. No, eso no es así. Las propiedades con hipotecas son de las personas. La casa es nuestra, solamente tenemos que pagar. Tiene una deuda. Eso, pero la casa es nuestra. Y como tiene una deuda, lo que hay que hacer en este caso, cuando yo celebro un contrato de compraventa, es asegurarme que no la tenga. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la gente también piensa, ya, ok, esta es la persona, pero ¿cómo va a vender si tiene una hipoteca y tiene una prohibición? Ojo, que cada vez que tú compras una propiedad con hipoteca, va a tener una cláusula que dice que se prohíbe al deudor vender la propiedad y va a estar inscrito en el conservador de bienes raíces. Entonces mucha gente dice, no se puede. Y la verdad es que sí, porque la ley señala que las propiedades que tienen hipotecas pueden transarse libremente en el mercado. Y si tiene una prohibición de venta, esa prohibición es nula para todos los efectos legales. O sea, las propiedades con hipoteca se pueden vender. Y por eso es requisito de la persona que compra asegurarse que lo que está comprando no está afecto a alguna deuda. También puede ocurrir algo aún más desagradable. Comprar la propiedad, hacer la promesa, todo ok, junto el dinero, compro la propiedad, hago la escritura. Luego la escritura yo la tomo y la llevo al conservador de bienes raíces para inscribirla. Y en el conservador me llaman y me dicen, no podemos inscribirla porque la propiedad tiene un embargo. Tiene que levantarlo primero. Pero ¿y cómo si yo hice la compraventa? Sí, pero es que una cosa es la compraventa y otra cosa es la inscripción. Si la propiedad tiene un embargo, no se puede inscribir. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa propiedad, a pesar de que yo te pagué el dinero, no va a quedar inscrita a mi nombre. Entonces, también es muy importante, además de hacer este estudio previo para saber que esto no va a pasar, asegurarse que el precio no se lo entregues inmediatamente al comprador, al vendedor, perdón. Porque si tú le entregas el dinero al vendedor y después la propiedad no se transfiere, yo te voy a querer pedir, oye, devuélveme el dinero. ¿Y qué pasa si tú ya no tienes ese dinero y no me quieres cumplir? Será un estafador en el fondo. Yo te voy a querer demandar y voy a decir, pero esa propiedad que usted tiene, la voy a embargar también para responder por estos 60 millones que yo compré. Tú vas a decir, bueno, eventualmente voy a recuperar mi dinero porque si no saco remate la propiedad. Puede haber un problema, porque como ya hablamos, la propiedad ya está embargada. Y como está embargada significa que le debe dinero a otro. ¿Y a quién seguramente le va a deber? A un banco. ¿Y qué seguramente va a tener esa casa? Una hipoteca. Y la ley dice que las hipotecas, cuando tenemos dos personas que están luchando por rematar una casa para recuperar su dinero, tienen preferencia. Es decir, la ley califica los créditos del primero al quinto. Y los, por ejemplo, créditos simples como este están en el quinto lugar de preferencia y los hipotecarios están en el segundo lugar de preferencia. Solamente le ganan las deudas a trabajadores, pensiones de alimento, entre otros. Por ende, yo no voy a recuperar mi dinero. Entonces, dos consejos ahí. Primero, se tiene que hacer un estudio de títulos previo para poder comprar esa propiedad. Y segundo, cuando tú vas a celebrar la compraventa definitiva, en vez de entregarle el dinero al vendedor, tú dejas un valevista en manos del notario, sujeto a que se lo va a entregar al vendedor, sujeto a una condición. ¿Qué condición? Que la propiedad se inscriba a mi nombre y sin ninguna hipoteca ni prohibición. ¿Qué significa eso? Que si yo compré la propiedad, se inscribió, pero tenías deuda hipotecaria, el notario no le va a entregar el dinero a esta persona. O al revés, si yo voy al conservador y me dicen no se puede porque tiene un embargo, no le van a entregar el dinero a esta persona, yo voy a dejar sin efecto el contrato y me van a devolver el valevista y recuperar por consiguiente mi dinero. Entonces, cuando hablamos de una compraventa, de algo tan importante como una propiedad, que normalmente los montos involucrados difícilmente van a ser menores a 40, 50 millones de pesos, el consejo siempre es asesórense por un abogado, porque si bien ustedes lo pueden hacer solo en principio, va a pasar que no van a pasar por alto todas estas cosas que estamos hablando. ¿Ya? Entonces, ese es el primer consejo.
El segundo consejo también es que antes, si ustedes, por ejemplo, compran con un corredor, porque esto también es muy común, y el corredor muchas veces les dice, pero yo les hago la escritura, ojo con eso, yo no estoy diciendo que el corredor los va a querer estafar, pero el corredor lo que hace es encargarse de que la escritura se haga, pero no de revisar necesariamente que todo esté perfecto, porque no es abogado normalmente. Por ende, el consejo es asesórense igualmente por un abogado, porque tampoco saben el estado de esa propiedad, ¿ya? O inclusive, mucha gente dice, es que yo fui a la notaría y me lo hicieron ahí. Sí, pero el notario solo se asegura de hacer la escritura, no de revisar que las condiciones contractuales sean las ideales para hacer la compraventa o de que la propiedad esté libre de hipoteca y gravamen. Perfecto, entonces ahí, insisto, pequeños consejos que van a hacer la diferencia. Así que si usted quiere, le tiene el ojito a una vivienda, algo para comprar, bueno, tiene que ir donde Pablo y su equipo. Entonces, ¿dónde te pueden encontrar? Mira, nos pueden ubicar en Talca, en nuestra oficina, sin perjuicio de ello, que lo ideal es que nos escriban por intermedio de nuestras redes sociales o página web, que es www.jurismable.cl. Ahí va a aparecer nuestra dirección, nuestros medios de contacto, pero el consejo siempre es agendar una hora previa, ¿ya? Nosotros no cobramos por la consulta y después, en base a lo que conversemos, se pueden ver los precios dependiendo de lo que haya que hacer. Pero la consulta es gratuita. Perfecto. Pablo, muchas gracias por este tema. Insisto, estas son cosas pero clave para que estas actividades cotidianas que muchos hacen también salga de la mejor forma, porque obviamente comprar una casa es lo que todos queremos, pero la idea es que salga todo bien. Así que muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Nos vemos, muchas gracias. Perfecto, y siendo las 12:14, comenzamos a despedirnos. Muchas gracias por su sintonía, por estar junto a nosotros. Los invito a continuar con la programación de Canal 30. Nos vemos a las 14 en Voz Regional. Que estén bien.